adeptos y conociendo sobre todo temas tan importantes. Hoy día nos toca conversar el tema de la discapacidad o de las discapacidades. Y la población, yo creo que ávida de información, va a tener en usted, creo, una persona autorizada que nos permita clarificar el panorama y generar conciencia de esta problemática. Por lo tanto, empezaríamos diciendo, doctor, en el tema de la discapacidad, ¿cuántos tipos de discapacidad existen en el mundo? Porque hay variadísimas, me imagino. Pero ¿cómo usted las clasifica o las diferencia en su tipología, doctor? Gracias, doctor. Ante todo, buenas noches a todos los televidentes de Universal TV Digital. Gracias a usted, doctor Alberto Medina, por haberme invitado a su programa para aclarar algunos conceptos sobre la discapacidad. La discapacidad comprende varios tipos, ¿no? Una de ellas es la discapacidad motriz o física, personas que no pueden utilizar tanto miembros superiores o miembros inferiores para realizar sus actividades normales. Otra discapacidad es la capacidad sensorial. Acá está comprendido, por ejemplo, los invidentes, los problemas auditivos o los problemas del habla, ¿no? Tenemos la incapacidad intelectual, personas que no pueden, digamos, dominar bien esta esfera de la vida, como por ejemplo los síndromes de Down, los pacientes con algún problema de tipo intelectual, ¿no? Después tenemos la discapacidad mental, aquellas personas que han perdido la lógica con las, digamos, con la vida diaria, como son la esquizofrenia. Tenemos la discapacidad visceral, personas que sufren de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes de larga data, la insuficiencia renal crónica, que tienen que ir a hacer sus diálisis, y bueno, tienen las limitaciones respectivas, o pacientes que tienen problemas respiratorios como obstrucción crónica. Entonces, estos son los llamados discapacidades viscerales, o también los pacientes con cáncer terminal, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que tienen múltiples discapacidades, tanto motriz, sensorial, intelectual, ¿no? Esos son los principales grupos de pacientes con discapacidad. Correcto. Ahora, en el panorama nacional, en nuestra realidad, doctor Pecho, ¿cuál es la realidad propia y directamente una persona en el Perú que tiene algún tipo de discapacidad? ¿A qué se enfrenta? ¿Cómo es la situación real en la vida diaria de una persona con discapacidad? Bueno, una persona con discapacidad en nuestro medio, pues le afecta de manera desproporcionada, de manera desproporcionada a la población más vulnerable, ¿no? La población más vulnerable tiene más problemas de discapacidad por diferentes motivos, principalmente por problemas económicos, ¿no? Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan, tienen una desventaja tremenda con las personas normales. Si las mismas personas normales tienen ya problemas de accesibilidad a los centros de salud, más todavía lo tienen los discapacitados. Los niños con discapacidad tienen menos probabilidad de ser escolarizados, por las razones que se entienden, ¿no? Las personas con discapacidad tienen menos posibilidad de acceder a los empleos, al trabajo. Las personas con discapacidad son más vulnerables a la pobreza. Las personas con discapacidad tienen muchas limitaciones para recibir rehabilitación que les ayudaría a potenciar al máximo la capacidad para vivir normalmente, ¿no? Gran parte de los obstáculos discapacitantes pueden ser superados con buenas políticas encaminadas a mejorar todos los obstáculos que se enfrentan estos pacientes con discapacidad. Correcto, correcto. Digamos que una persona en el Perú con discapacidad, las secuelas, las consecuencias, el trajín, acceder a un sistema de salud con seguro, sin seguro, no es una tarea fácil, no es un tema, digamos, sencillo de abordar. ¿Y cómo asume el paciente discapacitado directamente, entendiendo de que esto no solamente, doctor Pecho, la pasa a la persona,
sino que su entorno inmediato también lo sufre de una manera intensa, de una manera bastante fuerte, considerando ello de que es la familia de alguna manera la que está comprometida en poder acceder a un mejor servicio de salud y a una calidad de vida mejor con las personas que están en discapacidad, ¿no le parece? Claro, el principal problema lo sufre la familia, el entorno directo del paciente discapacitado. Lógicamente el discapacitado lo sufre más, ¿no? Pero es un problema familiar y no solamente familiar, es un problema de toda la sociedad porque es una persona humana que quiere integrarse y todos tenemos que estar, digamos, colaborando a que esta persona pues se integre, pero lamentablemente por muchos factores estos pacientes dejan de ser atendidos. Uno de los factores principales es el concepto que muchas familias tienen de discapacidad. A algunos de ellos les, digamos, como un castigo, como una carga, entonces lo dejan, lo marginan dentro de la propia casa, ¿no? Por falta de conocimiento, por falta de cultura. Y bueno, el entorno social todavía no tiene la sensibilidad necesaria para ayudar, para atender a estos pacientes discapacitados, ¿no? Correcto. Dentro de estos grupos de enfermedades, dentro de la discapacidad, usted trabaja pues en clínica, hospitales. ¿Y cuál es el tipo de discapacidad? Yo me imagino que debe ser la física, me aventuro en decirlo. Sin embargo, de repente hay una estadística que nos dice otro grupo de edad también prevalente. ¿Son Claro, las discapacidades físicas las que prevalecen en nuestra realidad? yo predominantemente por mi especialidad médica atiendo pacientes con discapacidad física y sobre todo discapacidades que están relacionadas con lo que se llaman enfermedades neuroortopédicas, o sea, las generadas por una lesión neurológica, principalmente como por ejemplo la parálisis cerebral infantil, ¿no? Las malformaciones congénitas como la espina bífida o algunas otras enfermedades relacionadas a los músculos, y también algunos pacientes, sobre todo adultos con polio, que están en la fase de post-polio, porque ya en niños no se presentan polios, ya prácticamente casi está eliminada la polio a nivel mundial, ¿no? Correcto. Doctor, hay un tema que de repente en las personas que vean o estén viendo la entrevista y que seguramente la van revisando en el transcurrir de las horas, se preguntan, ¿se puede prevenir estas discapacidades? ¿Existe un evento donde las personas, la familia, la mamá, papá, seguramente en este afán de ser padres y engrandecer la familia, que crezca, se embarazan? Y de alguna manera tener cuidado en la prevención prenatal, en la prevención, en los cuidados, con todo lo que hoy día acarrea el embarazo, ¿se estaría previniendo realmente las discapacidades? ¿Es un buen momento para hacerlo? Exacto. Mira, yo atiendo principalmente a niños con parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es una lesión a nivel del cerebro causado por alguna forma de anoxia, o sea, falta de oxígeno durante el estado prenatal o principalmente durante el parto, ¿no? Entonces, las señoras embarazadas, muchas de ellas pues no asisten al control prenatal, donde hay la posibilidad de diagnosticar algunas patologías que le puedan generar un parto difícil, ¿no? Entonces, o no lo conocen o no pueden por sus limitaciones económicas, o es que no tienen un acceso rápido a un centro de salud, y también a veces por la cultura que ellos tienen, ¿no? Muchas parturientas en el interior del país, yo he visto, prefieren atenderse el parto con las llamadas comadronas y no asistir a un centro de salud. Entonces, hay muchas patologías que pueden ser prevenidas. Por ejemplo, los estados anémicos de la madre gestante es un gran problema, ¿no? Eso se puede prevenir, ¿no? En el control del natal se puede prevenir si es un embarazo gemelar, si es un feto
grande, si la madre tiene problemas de diabetes, cualquier otro problema que pueda tener la madre y que va a generar problemas durante el parto, son prevenibles. Entonces, muchos de ellos se pueden prevenir, inclusive también el uso de drogas, etcétera, que pueden afectar al niño, también se puede prevenir mediante un adecuado control natal. Excelente. Es un evento que hoy día muchas veces en la realidad, en la práctica, vemos una ignorancia, ¿no es cierto? Porque se ignora realmente a través de en la prevención cómo este evento tan importante del embarazo, los cuidados, ¿no? Todo este aspecto nutricional, emocional, de asistencia oportuna en poder ser asistida bajo los controles médicos, evidentemente reflejaría una cultura que tendría que estar propiciando y fomentando, ¿no? Un equilibrio del funcionamiento del ser humano en la sociedad, porque necesitamos mejores calidad del embarazo o de la gestación. Ahora, en este sentido, doctor, el hospital, por ejemplo, San Juan de Dios, ha tenido siempre la bandera por delante, ¿no? Esta forma, digamos, de liderar a nivel de nuestra región, porque no solamente en nuestro país, tengo entendido que vienen desde fuera muchas veces al Hospital San Juan de Dios por ayuda, por consulta y por una orientación, porque existen médicos de buena digamos, performance profesional y especialistas a uno, entendiendo también que su persona representa ello. Entonces, ¿cómo se ve el panorama desde el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo? Usted recibe de toda persona, de toda clase social. ¿Cuál es la realidad en el Hospital San Juan de Dios? Porque sabemos que llega diciembre, doctor, y que la Teletón y la ayuda, pero esa es la noticia. ¿Cuál es lo que se vive dentro del Hospital San Juan de Dios? Hay gran expectativa al respecto. Mira, la Clínica San Juan de Dios se crea hace más o menos 68 años, ¿no? Con el objetivo principal de ayudar justamente a los niños discapacitados. En esa época, pues, la polio estaba en boga y muchos niños quedaban con discapacidades físicas, ¿no? Que podían ser recuperados y podían ser reintegrados a la sociedad. Entonces, ese fue el objetivo principal de la Clínica San Juan de Dios y se inicia, pues, pide la colaboración de los ortopedistas de prestigio de esa época, que en forma voluntaria, muchos de ellos, ¿no? Comenzaron ahí. Recuerdo a mi maestro, el doctor Pedro Angulo Pinto, el doctor Suárez, que fallecido justamente en el accidente de avión del Club Alianza Lima, al doctor Celi, al doctor Acuña, fueron los primeros que comenzaron a trabajar en la Clínica San Juan de Dios y ellos fueron, digamos, los que iniciaron esta, digamos, actividad médica con respecto a los discapacitados, de tal manera que se rehabilitaban. Y no solo, la rehabilitación no solamente consiste en la parte quirúrgica y separada la parte de rehabilitación, es todo un conjunto, inclusive la rehabilitación entra pues en el aspecto educativo, de tal manera que en la Clínica San Juan de Dios se cumplía todo esto. Entraba el paciente discapacitado, preferentemente con polio, con parálisis cerebral infantil o algunas malformaciones congénitas, y permanecía en la clínica hasta su total rehabilitación. Entendiéndose total rehabilitación, en la clínica tenían que permanecer muchos años, entonces tenían un convenio con el Ministerio de Educación para que manden profesores, para que los niños no pierdan su escolaridad. Una vez que hayan terminado su parte médica, algunos que podían, la clínica contaba con escuelas, talleres de aparatos ortopédicos, de zapatos ortopédicos, contaba con talleres de imprenta, en los cuales algunos de ellos se podían escolarizar, hacer un oficio y salir después ya a trabajar por su propia fuente. Entonces era una rehabilitación integral. Y lógicamente todos estos gastos eran asumidos pues por la colaboración de muchas empresas, muchas personas filantrópicas o por el público en general, que después se fue estableciendo ya la Teletón. Lamentablemente, la Clínica San Juan de Dios ha entrado en una crisis económica hace unos años, justamente porque ya la colaboración que existía de muchas empresas, de muchas personas,
ha ido decayendo, y entonces su insuficiencia económica hace de que, digamos, disminuya su respuesta inicial ante el paciente discapacitado, ¿no? Se establece la Teletón, pero lo que se consigue con la Teletón no solamente se invierte en curación del paciente, sino es en construcción de otros centros como hay en provincias, en la compra de equipos y en el pago de personal y solventar, digamos, a veces a los pacientes. Actualmente, pues ya no es la Clínica San Juan de Dios que fue en décadas anteriores, pero estamos entrando nuevamente a una época de recuperación, ¿no? Y bueno, aparte de lo que ya nosotros tenemos muchos años trabajando allá, hay una nueva generación de profesionales con mucho entusiasmo, con mucha capacidad, jóvenes que están decididos a dar digamos, recuperar el nivel que tenía antes San Juan de Dios, ¿no? Correcto, correcto. Doctor, un poco para que la gente tenga algunas luces, claridad, a veces en los enfoques, conceptos, ideas o creencias que tenga va esta pregunta. El factor hereditario, ¿en qué tipo de discapacidades puede estar presente y en qué porcentaje más o menos se puede dar? No sé, se nos ocurre, como usted habló, grupos de enfermedades o de discapacidades. Yo no sé si la discapacidad intelectual, la sensorial, la predisposición, no sé, pues física, algo de por medio, existe el factor hereditario, genético, que puede haber una predisposición dentro de la familia. Sí, hay enfermedades discapacitantes en el aspecto físico, en el aspecto motriz, por ejemplo, que tienen su origen en parte hereditaria. Hay enfermedades hereditarias nerviosas que terminan con una discapacidad. Hay enfermedades hereditarias, por ejemplo, visuales, ¿no? Hay enfermedades congénitas, como por ejemplo los niños que salen sordomudos, ¿no? Hay enfermedades hereditarias del sistema muscular, las miopatías, algunas de ellas, ¿no? Algunas enfermedades congénitas. Antes, por ejemplo, la displasia congénita de cadera era muy frecuente, no se tenía un tratamiento adecuado, por un diagnóstico tardío, y entonces quedaban con ciertas discapacidades de miembros inferiores. Igual, también una de las enfermedades congénitas más frecuentes en el hombre es el piebot, ¿no? Es una deformidad donde el pie se invierte y el niño camina por el borde externo con mucha dificultad. Tampoco había medios de tratamiento efectivos, ¿no? Muchos de ellos quedaban con una secuela limitante. Sí hay enfermedades, tanto hereditarias como congénitas. Ahora, el porcentaje no le podría decir porque no tengo a mano el porcentaje, pero sabemos que en el Perú aproximadamente el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entiendo que, bueno, por lo menos debe ser un 2 o 3% de esas personas que pueden tener enfermedades hereditarias o enfermedades congénitas, ¿no? También, por ejemplo, se habla de la diabetes, que es un problema hereditario. Claro, que no va a ser, la presentación de ellos no va a ser en la época infantil, sino va a ser, salvo que sea una diabetes juvenil, ¿no? Pero muchas de estas personas diabéticas ya de larga data, 60, 70 años, se complican, hacen los pies llamados diabéticos y hay que amputarlos, ¿no? Entonces se convierten ya en discapacitados. Complicado, complicado. Doctor, si ampliamos el panorama, entendiendo que todos nosotros, usted y yo, toda la ciudadanía goza de derechos y también deberes, tenemos la Carta Magna, la Constitución, el Código Civil, ayuda por aquí, programa por acá, ONG. Pero puntualmente, usted que está en la vereda de la atención, de la asistencia, de la salud directamente con los pacientes en discapacidad, muchos de ellos, ¿cómo ve el tema del panorama de CONADIS? ¿CONADIS realmente ayuda, propone, facilita, viabiliza la calidad de vida de estas personas, las ubica en un contexto de derechos? ¿Realmente tenemos un buen CONADIS en el país? Bueno, el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración del Discapacitado, es el ente encargado del Estado
para ver la problemática del discapacitado. Hay una serie de disposiciones, leyes, etcétera, que dan una serie de pautas para, digamos, justamente la integración total del paciente discapacitado a la sociedad. Todo está escrito realmente, ¿no? Entonces, pienso que muchas de las deficiencias, limitaciones que tiene CONADI es de aspecto económico. Al sector salud, por ejemplo, ya de por sí su presupuesto es bajo para el sector salud en general. Más todavía el presupuesto para una persona discapacitada es mucho peor. Yo pienso que todo está escrito. Él he tenido oportunidad de leer, sí, se le debe dar esto, al otro, pero cuando tratan de efectivizar, no hay, en la práctica no se cumple todo lo que está dispuesto por la ley. Yo creo que el CONADIS es un buen ente que puede reintegrar a la sociedad a estos pacientes discapacitados, pero tiene limitaciones de aspecto económico, tiene limitaciones también de repente de cierto tipo de profesionales que asesoren adecuadamente para llevar en efectividad todo lo que dispone. Yo creo que el CONADIS es un buen ente, pero que necesita de repente repotenciarlo y dotarle de todos los elementos necesarios para que cumpla con lo que ya teóricamente está escrito. Correcto, correcto. Ahora, entiendo, doctor Pecho, que hemos avanzado como sociedad en visibilizar al discapacitado, sus necesidades, sus carencias, e incluirlos. Yo creo que en ese aspecto hemos avanzado, pero todavía no es determinante la realidad para poder abordar integralmente a las personas en discapacidad. Sin embargo, ¿qué factores o aspectos ve usted desde su experiencia? ¿Qué nos falta como sociedad, como comunidad, hacer para que en verdad la persona discapacitada sea mejor incluida, conceptuando tantas cosas buenas que tiene, sus virtudes, como es un ser humano como cualquiera de nosotros que solamente tiene una situación de discapacidad, más no ser un discapacitado como tal y tenga un concepto erróneo, equivocado de la gente que no conoce el tema, ¿no? Pero creo yo que hemos avanzado un poco en esto. ¿Y qué nos falta, doctor Pecho? Bueno, yo creo que sí estamos avanzando. Como ya mencionamos anteriormente, institucionalizar el CONADIS es una buena opción, ¿no? Hay el problema, me parece, problema del Estado y otro problema de la sociedad, ¿no? Si bien el Estado está haciendo algunos esfuerzos, pero le faltan mucho todavía para concretizar lo que teóricamente está dispuesto. En las leyes están dispuestas muchas cosas, pero que no se llevan a cabo, ¿no? Y el otro gran problema es de la misma sociedad, ¿no? Yo creo que nos falta educación desde la niñez hasta la etapa adulta, en saber concebir qué cosa es discapacidad, qué es una persona discapacitada, tener conciencia de lo que necesita y tener toda la disposición de poder ayudarlo. Nosotros no estamos en esa cultura del discapacitado, nos falta mucho todavía. Nosotros vemos un discapacitado que quiere tomar un ómnibus y el mismo ómnibus no para, no quiere recibir porque le significa pérdida de tiempo. Las mismas personas que están alrededor permanecemos indiferentes, ¿no? Entonces nos falta mucha cultura de discapacidad para ayudar a estos pacientes a que se rehabiliten, ¿no? Se diría inclusive que la discapacidad no es propio de la persona, sino del entorno que lo rodea. Nosotros hacemos a la persona discapacitada porque no le damos las facilidades para poder reintegrarse y tener competitividad como una persona normal, ¿no? Forjar, doctor, una cultura de prevención definitivamente está de la mano con aspectos educativos, ¿no? La cultura de prevención, promocionarla desde las escuelas, entendiendo
viendo ya como un claro ejemplo lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, una persona en discapacidad que quiera movilizarse, trasladarse, encuentra serias dificultades, más allá de lo que hemos avanzado, porque uno va por la calle, existe para el discapacitado las escaleras, las rampitas, ¿no? Pero falta en el tema educativo, en el tema de la percepción que cualquier ciudadano tenga, los chicos, los jóvenes, falta algo, introyectarle algo que les permita saber realmente ante qué personas están, sin necesidad de tener el sentido lastimero de su situación, sencillamente integrarlos como tal y sumarse en el apoyo y en la ayuda que tiene que tener, evidentemente por ciertas limitaciones. Entonces, en el tema de educación, que usted ha puesto el dedo en la llaga, ustedes como gremio, como institución pública, hospital, qué sé yo, no sé si esto CONADIS lo ve directamente, pero estamos haciendo algo en el tema de la educación para que se inserte, ¿no? Dentro de la currícula escolar, dentro de la currícula de estudio superior, no sé. Pero hay algo de este tema en la educación en general, doctor Pecho. Bueno, para mí un factor fundamental para ayuda a la persona discapacitada es la educación, ¿no? Si a un niño no se le enseña a respetar a un niño discapacitado, pues lo que viene después es catastrófico porque nunca se le va a respetar, ¿no? Las personas adultas, muy Claro. difícil, vamos a cambiar nuestros conceptos, nuestro modus vivendi, nuestras costumbres, ¿no? Gran parte se resisten, bueno, una parte podemos cambiar, ¿no? Aceptar todo lo que significa ayuda al discapacitado, ¿no? Pero cuando queremos tener una sociedad, ¿no?, con cultura del discapacitado, tiene que comenzar con el niño. Usted sabe que actualmente el bullying escolar es una pandemia, ¿no? Hay tantos problemas con el ¿Sí? bullying escolar entre niños normales, peor todavía lo es con un discapacitado, ¿no? Entonces, ahí tiene que entrar a tallar, digamos, de repente modificación de la currícula, de los temas, o también la preparación del profesor, porque aquí tiene gran función el profesor, que tiene que hacer entender a estos niños que un niño discapacitado merece respeto, merece ayuda, merece facilidades para poder desenvolverse. Entonces, factor fundamental para mí es la educación. Otro factor también son las limitaciones económicas, ¿no? Imagínese usted, por ejemplo, en Lima tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, que está en el cono sur, muy cerca de los pantanos de Villa. ¿Cuánto le va a costar a una familia que vive por el cono norte ¿no?, para poder llevar a su niño 2 o 3 veces por semana hasta el Instituto de Rehabilitación? Es un problema también de tipo económico que tiene que ver el Estado, ¿no? Muchas personas no tienen la capacidad económica para llevar al niño con la frecuencia que se necesita para la rehabilitación. Correcto. Doctor, ahora nosotros como país seguramente estamos también bajo los números, las estadísticas y también bajo los ejemplos comparativos o comparándonos incluso con la realidad de otros países de la región y en el mundo. En ese sentido, ¿cómo estamos en la región, doctor Pecho? ¿Estamos avanzando bien, muy lento? ¿Nos hemos quedado? ¿O estamos de repente liderando en el tema de la discapacidad en la región? ¿Hay países que nos aventajan en muchos aspectos? Bueno, estamos haciendo esfuerzo, pero si nos queremos comparar con los países latinoamericanos, llámese Chile, llámese Colombia, Argentina, Brasil, estamos por detrás de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de ayuda al discapacitado en los problemas de educación, en los problemas de salud y desde el punto de vista médico, ¿no? Por ejemplo, como decía antes, la rehabilitación del discapacitado no es de un médico y después de un médico cirujano ortopedista y después de un médico rehabilitador o los licenciados en rehabilitación. Intervienen una serie de profesionales, interviene el psicólogo, el neurocirujano, el pediatra, la trabajadora social, el educador, ¿no? Y es todo un equipo. Nosotros no trabajamos en equipo.
comenzando desde la parte médica, ¿no? El Instituto de Rehabilitación y la parte, ya, pues bueno, y la parte de cirugía en muchos pacientes, hablando de mi especialidad, de los niños con discapacidad física, tenemos el Hospital del Niño, ¿no? O tenemos algunos hospitales, pero esto está disperso. Esto debe estar juntos, ¿no? Un instituto de rehabilitación debe tener tanto la parte quirúrgica como la parte médica juntos, ¿no? Nosotros operamos, ¿no? a un niño y bueno, termina, ya es tiempo de hacerle su rehabilitación y va a un centro de rehabilitación y saca cita, le dice, bueno, hace dentro de un mes, dentro de 2 meses, y esto ocurre también en la seguridad social, ¿no? Entonces, y muchas de estas cirugías que nosotros hemos hecho necesitan rehabilitación inmediata. Esperar un mes, esperar 2 meses y después que le realizan 1 o 2 por semana, ya pierden todo lo que sea el objetivo y todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer una cirugía en estos pacientes, ¿no? Entonces hay ese tipo de problemas en relación a otros países. Ni qué decir de los países desarrollados, pues, ¿no? Los países desarrollados, inclusive las familias que tienen niños discapacitados o personas discapacitadas están subvencionadas, ¿no? Reciben una pensión mensual, ¿no? En cambio nosotros todavía no estamos en esa esfera. Sí, se trata de hacer esfuerzos, habla, pero no se avanza como debe ser, no se avanza como debe ser, ¿no? Ok, claro, doctor. Hoy día se celebra, hoy día viernes, día de me parece la prevención del autismo, hoy día viernes. Es un tipo de discapacidad también, evidentemente, que muchas familias están. Yo no sé, no es su especialidad probablemente en el tema del autismo, doctor, pero está dentro de este grupo de discapacidades donde usted, me imagino, también ve el incremento. En el país se ha incrementado mucho estos fenómenos de los Asperger, el autismo, ¿no? Estos, del TEA, del trastorno del espectro autista. Entonces, yo creo que hay un tema ahí también que tiene que ver con factores asociados, ¿no? Por eso un poco el tema cultural, el tema nutricional, el tema del embarazo, va sumando. Entonces, la prevención para nosotros es importantísima, doctor Pecho, ¿no? ¿Por dónde arrancamos la prevención? Usted decía educación, pero al interior de la familia, ¿cómo educamos? El papá, la mamá son las únicas personas que tienen que determinar a través de ejemplos una información válida, la televisión, las redes. ¿Cómo armonizamos esto para que la discapacidad realmente tenga este efecto, este impacto que queremos todos? Que todos queremos este impacto. Prevenir, usted lo ha dicho hace un momento. Al niño hay que recurrir, al joven hay que recurrir. ¿Cómo lo planteamos, doctor Pecho? Yo creo que el problema del autismo es un problema bastante serio, es un tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Así como el síndrome de Down. Bueno, no hay como la promoción y la prevención de la salud. En nuestro medio el esfuerzo más está dado al tratamiento, ¿no? Tratamos de hacer el tratamiento, pero muy poco en lo que es promoción de la salud o prevención de la salud o rehabilitación. Todo está enfocado a curar, ¿no? Entonces, muchos de estos niños con autismo son diagnosticados tardíamente por falta de rendimiento escolar, ¿no? Algunas otras dificultades que puedan tener, etcétera, pero el autismo ya desde los 3, 4 años ya se puede estar diagnosticando, ¿no? Entonces, hay un poco de cultura discapacitada en cuanto a la familia, ¿no? Y principalmente también de repente a los que tienen, a los profesores, maestros que tienen que ver a estos niños, ¿no? Actualmente creo que ya las grandes escuelas y colegios tienen un psicólogo profesional obligatorio, entonces son ellos los que tienen que hacer este tipo de diagnóstico precoz, ¿no? Y también promocionar tanto cómo deben ser el enfoque terapéutico a estos pacientes, porque muchas veces sí tengo un paciente con autismo, pero no sé qué hacer. Muchos pacientes autistas son capaces de desarrollar
una actividad intelectual, ¿no? Los Asperger, por ejemplo, pueden ser profesionales. El otro gran problema es la difícil accesibilidad al trabajo. Mira, el Estado ya tiene como ley que, que el 5% de sus trabajadores deben ser personas discapacitadas. ¿Los cumple? No los cumple. Entonces, ¿cómo puede exigir a una empresa privada que tiene la obligación, si esta empresa privada tiene más de 50 trabajadores, el 3% tienen que ser personas discapacitadas y no los tiene? Conozco de vecinos con problemas de Asperger y que no, profesionales que han ido a institutos superiores y que no pueden conseguir trabajo justamente porque, bueno, ¿no? Los motivos son obvios, ¿no? Aparentemente su rendimiento es bajo, etcétera, etcétera, pero bueno, se compensan con las otras, por eso tienen un porcentaje de accesibilidad, pero que no se cumple, ¿no? Exacto. Un panorama complicado dentro de la realidad que todavía en nuestro país nos cuesta asumir, nos cuesta de alguna manera ser más incisivo desde las autoridades y hacer cumplir la meta, digamos, de poder a ellos integrarlos más. Nos queda, doctor, un arduo camino en esta tarea de sensibilización, esta tarea preventiva, en estos espacios que socialmente en la familia, en los hospitales, es más, los propios hospitales, doctor, haciendo una autocrítica, el personal muchas veces cae en la desidia, ¿no? Entendiendo que el discapacitado no es que sea el pobrecito, la víctima, es una condición que hay que abordarla, asumirla y hay que integrarla. Pero para ello también el personal tiene que estar preparado, no es cualquier paciente, me parece. Entonces, desde esa perspectiva también hay una autocrítica para el propio personal sanitario, ¿no le parece? Indudablemente, indudablemente. El problema de salud es complejo para ellos. Primero es la accesibilidad, ¿no? Muchos de ellos no tienen acceso rápido a un centro de salud, a un hospital, ¿no? O si tienen que caminar mucho trecho o largas distancias, etc. Después, tampoco se tiene los centros especializados. Hay muy pocos centros especializados en rehabilitación del discapacitado, ¿no? Otro problema es la falta de profesionales, ¿no? Hay insuficiencia de profesionales encaminados en especialidades que están relacionadas con la discapacidad. Bueno, muchos de ellos están concentrados. A pesar de la concentración en Lima, todavía es insuficiente. Entonces, ¿qué podemos decir a nivel del interior del país, ¿no? Entonces, hay esa falta de profesionales. Y lo otro fundamental, como lo está manifestando, es pues la sensibilidad a la atención de estos pacientes. Es cierto, si con las personas normales hay problemas de trato, hay problemas de accesibilidad, ¿no? Más todavía lo hay con estos pacientes discapacitados, ¿no? El problema a veces en un hospital comienza desde el momento que llegan a la puerta del hospital, donde el portero le pone limitaciones, llega a la ventanilla para sacar su historia clínica, le dicen que, bueno, tiene que esperar, no se le da la preferencia que debe dar, o no hay cita, ¿no? Vuélvase otro día, ¿no? Y así por el estilo, hay una serie de problemas del tipo de lo que podríamos llamar relaciones públicas, ¿no? No hay un trato adecuado para estos pacientes, no hay la preferencia adecuada, tienen que esperar, citas muy largas, ¿no? Cuando estos pacientes deben tener la preferencia en lo que respecta a la atención inmediata de su problema de salud, ¿no? Ok. Doctor, ¿cómo estamos ya para ir finalizando? ¿Cómo estamos en las discapacidades físicas? ¿Qué tipo de discapacidad es la que está hoy día prevaleciendo más a nivel físico dentro de la experiencia del hospital, dentro de la traumatología, la propia, bueno, traumatología en general, donde los pacientes están lamentablemente, digamos, hoy día se ve mucha artrosis, hoy día se ve mucho problema de articulación. Yo no sé hasta qué punto esto puede generar en una discapacidad, pero es grande, los indicadores, grande la población que hoy día padece problemas articulares. ¿Esto puede generar en una discapacidad más adelante?
Se habla de discapacidad física cuando es una limitación, una discapacidad de una enfermedad permanente. La artrosis sí, todavía pienso que no está considerado prácticamente eh, como una discapacidad plena porque eh, actualmente pacientes artrósicos son susceptibles rápidamente de reintegrarse con las prótesis, ¿no? Prótesis totales de cadera, prótesis totales de rodilla, ¿no? Tal vez algunos pacientes que tienen otras comorbilidades puedan permanecer así, digamos, con limitaciones físicas, ¿no? Pero los que más problemas desde el punto de vista físico son secuelas de la parálisis cerebral infantil o los que todavía hay digamos, gran cantidad de pacientes adultos con secuelas de polio que han quedado de los años anteriores, o los amputados, ¿no? Hay mucho amputado, ya sea por problemas traumáticos, accidentes de tránsito, o por problemas de desastres naturales, ¿no? Entonces, me parece que más limitados físicos hay desde el punto de vista de amputados o pacientes con secuelas de alguna enfermedad de niños, o los pacientes con secuelas de mielomeningocele o espina bífida, o los pacientes con secuelas de parálisis cerebral infantil, ¿no? Ellos son los que veo que a nivel general en la población son los que más tienen problemas, ¿no? Más aparece. Ok, doctor, ya para ir terminando, nos gustaría un mensaje, ¿no? Un mensaje profesional en que las familias, las personas que a través de su persona en esta entrevista aquí en Universidad TV Digital tengan a bien seguramente percibir en su conocimiento, la experiencia, los mensajes claros. Estamos contentos con lo vertido. ¿Cuál es el mensaje que usted haría a la población para que ponga atención en el tema de la discapacidad? Un mensaje general a la población que lo ve, lo escucha, doctor, porque es importante dentro de su experiencia darlo, por favor. Bueno, mi mensaje sería a la población en general esto, ¿no? Nosotros, perdón, no es que la persona sea discapacitada, nosotros lo hacemos discapacitado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente cultura, la suficiente educación, la suficiente sensibilidad, la suficiente percepción de estas personas para que darle todas las facilidades necesarias para que ellas puedan competir de igual a igual con nosotros. Con mucho esfuerzo hemos visto, por ejemplo, en las competencias deportivas, hay muchos discapacitados que con la ayuda necesaria sobresalen, ¿no? Dan logros a nuestro país. Entonces, aquí necesitamos una cultura de discapacidad. Tenemos que educarnos para ayudar a estas personas. No, no es que le estamos pidiendo una ayuda económica, etcétera, no, es una ayuda, pequeñas ayudas que le pueden facilitar a la persona a reintegrarse mejor a la sociedad. Y por otro lado, pues el Estado también un poco que tenga más preocupación por estas personas, ¿no? El principal problema que tienen muchas instituciones es el limitado presupuesto para salud y, como decía, mucho peor todavía para personas discapacitadas. El CONAIES es una buena institución que está encargada, es el abanderado de conducir las políticas discapacitantes, pero tiene limitaciones, muchas limitaciones económicas, ¿no? Me imagino, me imagino. Bueno, doctor, creo que ha sido interesante, propicio y sobre todo nutritivo escucharlo, saber y ponerlo en contexto realmente un tema que para todos nosotros, la sociedad en general, requiere de información válida, pertinente, oportuna y de compromiso, porque lo que usted acaba de decir en este momento es algo vital. Tenemos que promocionar y prevenir la salud. Tenemos que estar a la altura de las exigencias que hoy día tenemos COVID, estamos padeciendo toda esta situación, Sí, sí. pero eso no deja y no cesa, ¿no es cierto?, la problemática que nos acompaña como problema de salud pública, tantas enfermedades, entre ellas el tema de la discapacidad. Yo le agradezco infinitamente, doctor, seguramente a través de esta plataforma digital de Universidad TV vamos a estarlo seguramente convocando e interesados en temáticas que tengan que ver con la salud. Así que yo le agradezco infinitamente a nombre de esta plataforma digital, Universidad TV, y será hasta otro momento, doctor. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, doctor, y hasta cualquier otra oportunidad estoy presto a colaborar con usted. Muchas gracias también. Perfecto. Gracias. Que tenga buena noche. Buenas Buen fin de noches, semana. doctor Alberto Muy amable. Medina. Gracias. Buenas noches.